Aquí estamos de nuevo en Bruce Daniel Celestial con otro tema importante para la edificación de nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Este tema lo denominé como no seas demasiado bueno ni tampoco demasiado malo. Y vamos a hablar un poco sobre esto porque es necesario y aclarar ciertos puntos de que muchas personas no comprenden ciertas cosas que nos enseñan algunos libros sagrados. Por ejemplo, hay personas que, llevado en su total creencia a ciertos dogmas y denominaciones y religiones, se abstienen y descuidan ciertas partes físicas que también son necesarias para el complemento, para que el ser humano esté completo. Acuérdese que debemos tratar de tener armonizado la parte física, la parte espiritual y la parte mental. Y muchas personas, por los dogmas religiosos, apartan muchas cosas relacionadas a la parte física. Otros, por el contrario, se olvidan de la parte espiritual y son, como diríamos en este caso, demasiado malos: robo, mentira, degradación de su cuerpo, y al final estas personas terminan perdiéndose tanto físicamente como espiritualmente. Entonces vamos a hablar un pasaje que está escrito en Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 16. Dice de la siguiente manera: no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Versículo 16. Entonces, hay muchas personas que, intentando ser buenas, lo que consiguen es a veces pasar malos momentos intentando ser buenas. Le prestan dinero a personas que nunca les pagan, le hacen favores a personas que esas personas se aprovechan de su generosidad. Y entonces ese tipo de ejemplos ocurre en personas intentando pasarse de buenas o creyendo ellos que son buenos, porque muy claramente la escritura dice, y el mismo Jesucristo lo dijo, que bueno solo hay uno, el Padre. ¿Me entiende? Bueno solo hay uno. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, el Padre? Entonces mucha gente, creyéndose buena, ¿me entiende? Permiten que les hagan cosas otras personas que se aprovechan de la buena voluntad de ciertas personas que intentan hacer las cosas, digamos que para ayudar a otras personas, creyendo que con eso son buenas. Entonces aquí dice que tampoco hay que pasarse de listo. ¿Por qué arruinarte? ¿Entiendes? Hay personas que se la dan de más vivos que otras personas, se la dan de más vivos en cualquier situación, de repente adelantándose en una cola, de repente enjuiciando a otra persona para que compre un producto que tal vez ese producto es de mala calidad, o para que le preste dinero, o muchas cosas. Se quieren pasar de listo o haciendo negocios malos, y estas personas tarde o temprano se van a arruinar. Eso. Y cuando hablo de arruinar, no hablo solamente de la parte económica, sino hablo de la parte física y espiritual. Y fíjense que en el versículo 17 dice: no hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Entonces eso es importante que usted tenga en cuenta. No hay que pasarse de malo, pero tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Entonces muchas personas, queriendo ser muy malas o dándoselas muy malas, terminan muertos. Y hay otras personas que son muy tontas, y por ser tan tontas no se dan cuenta
de nada de la vida espiritual y también terminan muriendo porque están, digamos que dormidas, y por eso se les dice tontos, porque están dormidos, ¿me entiendes? Entonces no logran ver muchas realidades y por eso también terminan como el malo. Pero fíjense que la clave está en el versículo 18, que dice: lo mejor es tener un balance entre estas dos cosas, pero el que honra a Dios saldrá bien de todo. O sea, la clave está aquí, lo que habla la Escritura dice que el que honra a Dios saldrá bien de todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú, en vez de querer estar dándotela de bueno, lo que tienes que honrar a Dios. Honrar a Dios significa guardar sus estatutos. Y ciertamente cuando tú veas, mediante el discernimiento espiritual que hablan las Escrituras, que una persona se quiere sobrepasar de tu nobleza, de tu buen gesto, de tu buena voluntad, obviamente dar un parado, porque tú no eres tonto, ¿me entiendes? Fíjense que la Escritura dice que sean astutos como la serpiente, pero al mismo tiempo mansos como la paloma. Esto significa que no debemos ser tontos, ni debemos dejar que otras personas vengan a aprovecharse de nosotros. Y por otro lado, tampoco debemos ser demasiado malos, ni tampoco debemos ser personas que vengamos a no ver la situación en que estamos. Fíjense que en tiempos pasados había un rey llamado Luis XIV. Este Luis XIV tenía un ministro de finanzas, que el ministro se llamaba Nicolás Fouquet. Y este rey era una persona bastante orgullosa, era una persona bastante creída, y el ministro, él tenía otro ministro, un primer ministro llamado Jules Mazarin, y este Jules Mazarin murió. Entonces el ministro de finanzas, Nicolás, él quería agarrar y ser nombrado, ocupar el cargo que el primer ministro había dejado vacante. Entonces fíjense lo que ocurrió, que este hombre agarró y preparó un gran banquete en honor del rey. Y él agarró y vino, invitó a toda la realeza, invitó a todo, digamos que las cortes y la gente de alto estatus de ese reinado, y hizo un gran banquete en honor al rey. Y fue tan grande el banquete que muchas de las personas que fueron, por no decir todos, que fueron a ese banquete, quedaron totalmente impresionados de la calidad de la fiesta que hizo este Nicolás en honor al rey. Entonces Nicolás, dándosela de listo, pensando que con esta acción iba a ganar los favores del rey y el rey iba a ponerlo a cargo de primer ministro, lo que logró fue todo lo contrario, porque el rey, siendo un hombre orgulloso y siendo un hombre que no permitía que otras personas vinieran a opacar su luz, el rey agarró, y después que se terminó la fiesta, al otro día, él agarró y mandó a poner preso a este Nicolás, ¿me entiendes? Culpándolo de supuestas transacciones malas y de supuestos robos y de supuestas cosas que no eran ciertas, pero el rey sacó esas excusas para ponerlo preso
Y al final este Nicolás terminó sus días presos, olvidado totalmente por todo el mundo, que ni siquiera los que participaron en aquel banquete pudieron hacer nada por él. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Nicolás cometió el error de quererse pasar de bueno, ¿me entiendes?, ante un personaje que obviamente era una persona que no era justa, y buscando los favores de la parte de los hombres, cuando él lo que debió hacer es tener la inteligencia, aplicar lo que dice el versículo aquí, no ser demasiado bueno, ni ser demasiado tonto, ¿me entiendes?, ni ser demasiado malo, sino lo que tenía que haber sido inteligente y saber que en el momento la luz que brillaba ahí era el rey, sea bueno o malo, era el rey. Entonces él lo que tenía que hacer, ¿me entiendes?, es no hacer acciones que hicieran ver que la luz de él brillaba más que la luz del rey, que fue lo que él hizo con esa gran fiesta, donde quien quedó bien fue él y no el rey. Él la hizo en honor al rey, pero el que quedó bien fue él, porque fue tan esplendorosa la fiesta que el que quedó bien fue el organizador. Entonces, fíjense cómo terminó la vida de este Nicolás. Y sí, habrán personas que dicen, no, pero la Biblia en otro pasaje dice que no seas tibio, que hay que ser frío o caliente. Entonces muchas personas creen que ese pasaje se refiere a que o seamos totalmente buenos o seamos totalmente malos. Pero les pregunto, si el pasaje habla realmente de eso, ¿por qué las escrituras dicen que no hay nadie bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Entonces nosotros no nos enseña la escritura que nosotros debemos ser buenos. Lo que nos enseña la escritura con claridad es que nosotros debemos ser justos. ¿Entiendes? Justo. Cuando una persona es justa es que está justificada, en este caso justificado por la sangre del Mesías, que por su sacrificio nos permitió la entrada a Dios. O sea, somos justos y como justos debemos vivir como Él vivió, en la justicia. Pero el Señor en su vida terrenal no muestra ningún pasaje que Él fue tonto o que fue digamos que algo que hiciera ver que el Señor era tonto. No, al contrario, el Señor también se molestó. En ocasiones se molestó por la injusticia, ¿me entiendes? Y muchas otras pasajes de las Escrituras que nos muestran realmente que nosotros debemos de ser justos, no buenos, sino justos, porque bueno no vamos a ser. Y obviamente no debemos ser demasiado malos, porque obviamente terminaremos, como dice aquí la Biblia, destruidos. Entonces la enseñanza aquí radica en que debemos vivir nuestra vida en un equilibrio entre la parte espiritual, nuestra parte física, nuestra parte mental, y alimentar todas nuestras partes que nos conforman como seres humanos para tener equilibrado nuestra parte. Fíjense que hay casos de matrimonios según creyentes donde descuidan mucho en el matrimonio la parte íntima, una parte que es tan necesaria y vital para que un matrimonio se mantenga fuerte. Entonces, pensando que son cosas de la carne, pensando que son lujurias, que son cosas, inventar ciertas cosas en la parte íntima, pensando en todas esas cosas, entonces se enfría el amor, se enfría esa relación. Entonces viene uno de afuera, sea hombre o mujer, se mete en esa relación
llega a la intimidad con uno de los cónyuges, le hace cosas en la cama que ese cónyuge no había experimentado con su esposo o con su esposa, y entonces acaba con ese matrimonio. Entonces, ¿la culpabilidad es de quién? Del tercero que entró. No, la culpabilidad es suya. ¿Por qué? Porque usted no supo equilibrar la parte física y la parte espiritual, y tenemos que tener un equilibrio total. Entonces, si yo tengo una esposa, debo preocuparme por tratar de complacerla muy bien sexualmente, igual ella conmigo, ¿me entiende? Entonces, todas estas cosas se llaman equilibrio y balance. Equilibrio y balance donde hay perfeccionamiento y donde las cosas pueden fluir de la manera correcta. Entonces es bueno que usted aprenda todo esto, lo aplique en su vida y sepa que lo que realmente debemos ser ante Dios es justos, justificados, justos y no buenos. Dice por ahí un dicho, que en el infierno hay muchísimos buenos están en el infierno. Así dice un dicho, muchos buenos están en el infierno. Pero los justos son los que van al reino celestial. No son los buenos los que van al reino celestial, son los justos. Porque buenos solo hay uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, Dios? Nos veremos en la siguiente enseñanza.